nosotros como cristianos también, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces cuando uno conoce y oye demasiadas veces las mismas cosas, el resultado final, ¿sabe cuál es? Ya lo sé. Como dicen los niños, ¿no? Ya sé. Y el peligro de la iglesia en este tiempo es creer que ya sabemos todo acerca del Señor. El peligro de este siglo XXI es no la ignorancia, sino el conocer demasiado intelectualmente las cosas de Dios, de conocer lo que está en su palabra y no prestarle la debida atención. Y como se decía hoy, no venir a la iglesia a honrar a Jesús, que es nuestro mayor cometido. Venir a la iglesia a darle gracias. Quizás si le preguntamos a un católico por qué va a misa los domingos, dice, y voy a sentir paz. Voy a estar allí a pedirle algo a fulana, a sultano o a María, que no debe de ser porque no fue la que murió por nosotros. Y así se le preguntamos a cada supuestamente creyente o cristiano en el mundo entero, quizás nos puede decir muchas cosas, pero ¿qué sentimos? ¿Qué experimentamos? Y yo quiero preguntarle si usted celebra su cumpleaños, por ejemplo, aunque algunos no quisiéramos cumplir más, eso es otra historia, ¿no? Seguir viviendo pero no cumplir más, quedarnos en esta edad. O cuando nosotros como padres, ¿cuántas veces hemos dicho, ay, que si quedaran así chiquitos mis hijos, qué lindo, ¿no? Pero le estamos quitando el privilegio de crecer, desarrollar, y es parte de la vida que Dios ha establecido. Todos celebramos nuestros cumpleaños, celebramos los cumpleaños de nuestros hijos. Hoy nosotros con mi esposa tenemos el cumpleaños de Guillermo, a partir de las 2 de la tarde cumple 3 añitos, ¿qué le parece? El nieto más chico que tenemos. Y lo celebramos y nos gozamos, y hay fiesta, y hay regalos, hay comida, hay alegría, hay reunión de la familia, hay comunión los unos con los otros. Hay personas que se ven desde el año anterior, no se veían y se ven en un cumpleaños. ¿Es así o no es así? Bueno, lo mismo ocurre con Navidad. La gran diferencia es que la celebración de Cristo tiene una significancia, tiene una importancia, y es mucho más profundo que una celebración de nuestro cumpleaños o de nuestro aniversario. Entonces, que Dios nos ayude en esta mañana y en 24 y en Navidad, más allá que tampoco es la fecha exacta del nacimiento de Jesús, que sí podamos darle gracias a Dios. Gracias por la vida, gracias por haber conocido. Gracias porque mientras otras personas se embriagan y festejan el día de esto, el día de lo otro, nosotros decimos gracias, Señor, porque tuviste misericordia, porque te acordaste de nosotros. Y en esta mañana yo quiero repasar el mensaje del ángel Gabriel a María, y parte quizás a Elizabeth. En la diosa hoy habla de Isabel, así que Isabel se va a poner contenta, ¿no? Allí, que la vamos a nombrar. Es la misma persona, pero bueno, las traducciones veo que allí algunas veces. Acá póngamelo, no se va a perder. No arriba de la llave porque si no me la va a romper. Acá. Bueno. No hay problema. Entonces, algunos aspectos interesantes del nacimiento de Jesús. Usted ya lo ha leído 1000 veces, pero siempre que leemos hay cosas que sobresalen. Es como si estamos leyendo la Biblia, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Y hay versículos o palabras que parece que se me escriben en el marcador ese, ¿verdad? Amarillo o naranja, y uno dice, ¡qué palabra! ¡Qué mensaje! Y a veces no solamente lo atribuimos literalmente al relato bíblico, sino que Dios nos habla también.
Y saben, hermanos, hay allí mensajes muy profundos de este ángel Gabriel a ambas mujeres, que también es un mensaje genérico, que lo podemos apropiar en muchos aspectos de nuestra vida. Pero bueno, vamos a repasar en San Lucas capítulo 1, versículo 29, luego que el ángel se le aparece a María, ¿verdad? Para abreviar y no leer todo el pasaje, María se sorprendió de estas palabras, porque el ángel la saludó de una forma especial, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo. Lo primero que le dijo: no tengas miedo. Y ya ahí hay un mensaje, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a lo sobrenatural, a lo divino, cuando alguien nos dice algo que va más allá de la razón, lo primero que viene a nuestra vida es temor. ¿Será? ¿No será? Siempre pensamos que es algo malo y nunca pensamos que es lo bueno, porque nuestra naturaleza está predispuesta a pensar lo malo. Siempre yo dije: a usted le llaman a las 3:30 de la mañana, y dice: ay, ¿qué pasó? Su hijo, su hija, su hermano, su padre, su pariente, alguien conocido, obviamente. Si es una llamada a un número desconocido, dice: bueno, se equivocó y otra cosa. Dice: ¿qué pasó? No, Nelly, si la llama a las 3 de la mañana a su hija de Buenos Aires, ¿cómo se despierta? ¿No la atiende? ¿Sigue durmiendo? Al otro día la llama, no duerme más. Así somos, pero en realidad la sorpresa, generalmente, no pensamos inmediatamente lo grato. Pensamos que, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¡Qué horrible! Y ya nos predisponemos hacia lo malo, porque eso es parte de la naturaleza caída del pecado. Entonces también estaba dentro de María. Lo primero que le dijo el ángel: no tengas miedo. ¿Por qué le habrá dicho el ángel? Porque sabía que María se sorprendió y tuvo temor. Dice: pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo. Mire lo que le estaba diciendo. Trate de meterse en el contexto de la historia, ¿no? Dentro de la cultura hebrea, donde las mujeres que quedaban embarazadas sin estar casadas eran muertas, apedreadas, lapidadas, ¿verdad? Por lo tanto, ella estaba comprometida con José. ¿Qué iba a pensar su futuro esposo, su novio en ese momento? ¿Verdad? Bueno, vas a quedar encinta, tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Subimos un poquito. Dice: será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Mire lo que ya estaba anticipando, ¿no? Su reinado no tendrá fin. ¿Seguimos? Y ahí viene la pregunta. Ahí está la María lógica, racional. Ahí está el ser humano. Y esto quiero también hacer un paréntesis que muchas veces no le damos atención. Quizás otra persona se hubiera callado por el propio temor. El temor paraliza, el temor calla, el temor nos contrae, nos hace que no reaccionemos correctamente. Pero María escuchó atentamente, pero también lo llevó al plano natural. Dice: ¿cómo voy a quedar embarazada si no conozco? No sé si aquí dice así, pero bueno, si no conozco varón, ¿cómo dice aquí? ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Bueno, el original dice conocer, pero en realidad es un eufemismo de la palabra relaciones sexuales, como diciendo: es imposible que yo quede embarazada si no tengo un marido. O sea, era algo lógico. Y quiero hacer un paréntesis, como dijo en este aspecto de María, porque no está mal que usted le pregunte o le consulte a Dios. No está mal que usted agache la cabeza y diga: sí, Señor, como hay mucha gente. Porque también Dios se interesa que nosotros nos preocupemos, pero también le preguntemos, como lo hizo Job, ¿o no? Y vaya que si Dios le respondió, y vaya que si después Job dijo: bueno, se me aclararon muchísimas ideas, ¿no?
Entonces María pregunta, y así seguimos leyendo, el ángel le contestó, o sea, le respondió la pregunta, la inquietud. Y esto nos habla de un Dios, porque a través del ángel Dios le estaba diciendo a María que lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, iba a ser un hecho sobrenatural, pero que estaba en sus planes, en sus propósitos. Y esto es aplicable a toda nuestra vida, hermano. Hay cosas que suceden, hay cosas sobrenaturales que no le encontramos una explicación, pero que tienen un propósito divino en nuestras vidas. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y hago otro paréntesis, o sigo. Y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo posará sobre ti. Cada hecho sobrenatural, cada milagro, cada manifestación de Dios, cada cosa que puede llamarnos la atención o de alguna forma llevarnos a razonar y pensar que es una locura, que es imposible, es producto y obra del Espíritu Santo. No podemos sacar el Espíritu Santo de la escena, de la iglesia, de nuestra vida, de nuestro diario vivir, porque si sacamos el Espíritu Santo nos quedamos con la palabra y totalmente nuestra naturaleza interpretativa y generalmente lo vamos a recordar, pero no vamos a poder vivir y no se va a poder hacer carne la palabra en nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo. Así como engendró en el vientre de María esa semilla santa, inocente, ¿verdad? Sin pecado, que Jesús luego viene al mundo como Salvador o como Rey, dice, así el Espíritu Santo es el que hace la obra de Dios en nuestras vidas, cuando viene, cuando actúa y está en nosotros. Porque si no somos religiosos. Y el religioso es el que sabe el Génesis, el Apocalipsis, lo recita de memoria, lo enseña, lo predica, lo vive, es un fariseo más. Hace procesiones, limosna, ayuda a la gente y cree que va a ser salvo. Y cuando venga el Señor le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. No pudieron hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque le faltó lo fundamental, el Espíritu de Dios. Quien hace posible que agrademos a Dios, quien hace posible que en esta mañana le sirvamos, quien hace posible que estemos presentes, quien hace posible que permanezcamos y venzamos las luchas, las pruebas, es el Espíritu de Dios que viene sobre nuestra vida. Cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, dice que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Es la primera obra de Dios, o sea, o la segunda después que nos arrepentimos, pero de Dios es la primera. Nos arrepentimos de nuestro pecado, nos entregamos al Señor de parte nuestra, hemos creído el anuncio, hemos creído el mensaje, y ahí dice que Dios viene con su Espíritu Santo y comienza a morar en nuestro corazón. Comienza a crecer, como en el vientre de María, una nueva vida, totalmente diferente a la vida que llevamos. Así que es la obra del Espíritu Santo. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Y esto no es poca cosa. Hay miles de versiones en el mundo que circulan de que Jesús o Dios no se hizo carne. Entonces, que Dios nos ayude. María quedó embarazada producto del Espíritu Santo. Es la única forma de que el niño que naciera de su vientre de pecado, su cuerpo de pecado, acuérdense que Jesús le dijo a Nicodemo, todo el que no nace de espíritu y de agua, Nicodemo pensó en su vida natural y dijo, no, Nicodemo, aunque entrara y saliera, saldrías en pecado. Si María hubiera obtenido, junto a José, nacido Jesús, no hubiera sido santo, no hubiera sido el Hijo de Dios. Por lo tanto, allí vemos el Dios hecho carne dentro del vientre de María. Versículo 36. También tu parienta, acá dice Isabel, Elizabeth, dice la Reina Valera, va a tener un hijo. A pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijo está encinta desde hace 6 meses. Otro paréntesis importante. El mensaje que vino a María era muy pesado. La demanda
demanda que venía sobre María fue muy pesada. Lo que Dios le estaba pidiendo era hasta poner en riesgo su propia vida, y ella lo sabía. Por lo tanto, cuando Dios nos habla algo que es sobrenatural o que nos cuesta entender o que nos cuesta aceptarlo, nunca Dios tampoco nos va a dejar con la duda o un lugar como para decir, pero porque en la iglesia o en el momento cuando Dios nos habla salimos saltando como becerro en la manada. Pero cuando llegamos a nuestro hábitat, a nuestra situación, a nuestro entorno, a nuestra crisis, a nuestros problemas, cuando llegamos a lo cotidiano, a lo diario vivir, todo lo que vivimos a veces en la iglesia, en la casa de Dios, y oímos la palabra, y qué tremendo, Dios me habló, Dios esto, Dios lo otro, y damos gloria a Dios, tenemos que llevarlo a la práctica, al ejercicio diario en nuestra vida para que la presencia de Dios se glorifique y se cumpla la palabra de Dios. Para eso, ¿qué hace Dios? No solo nos muestra, no solo nos habla a nosotros, sino que para que la fe de María no resbalara o no dudara, ¿qué dice? También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decía que no podían tener hijos está encinta desde hace 6 meses. El mismo ángel Gabriel había visitado al sacerdote Zacarías, ¿se acuerda? Eran ancianos, habían orado toda la vida, pero no habían podido dar a luz porque su esposa era estéril y anciana. Y Dios le dice a Zacarías, el mismo ángel Gabriel 6 meses antes, Zacarías, cuando él estaba oficiando en el sacerdote, dice, tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. ¿Le ha dicho alguna vez Dios, tu oración ha sido oída? Bueno, ahí vemos lo natural de Zacarías. Ahí vemos la respuesta. Pero vemos la diferencia de Dios y su obrar. Y esto es muy interesante que lo entendamos. Dios nos va a juzgar a cada uno según nuestras obras. Pero también vamos a dar cuenta a Dios de acuerdo a nuestro grado y altura y crecimiento espiritual. Por eso los trabajadores de la viña, ¿no? El que vino primero, el que fue último, el mismo jornal. Pero la demanda y la responsabilidad no va a ser la misma. Usted, si es un miembro de la iglesia, no va a dar cuenta como tengo que dar cuenta yo por todos. ¿Por qué? Porque a cuanto más se nos da, más se demanda. ¿Por qué digo esto? Porque a veces también lo pasamos por alto. Y Zacarías hizo la misma pregunta que María. Zacarías también dudó cómo podía quedar embarazada. Pero Zacarías era un sacerdote de Dios, que oficiaba en el templo. Y sabía lo que era el mundo espiritual y conocía la presencia de Dios y ministraban dentro de la presencia del Señor. Y si le aparece un ángel de Dios, no es poca cosa, ¿verdad? Y el ángel de Dios le dice, tu oración ha sido oída. ¿Qué más precisaba Zacarías? Sin embargo, este hombre dice, pero ¿cómo será esto? Lo mismo que María. Ya soy viejo, mi esposa es estéril. Y allí también Dios le habla. Le dice, va a tener un hijo, se llamará Juan, allí advertirá al mundo de pecado, hará volver los padres hacia los hijos, se arrepentirán y preparará el camino para el Señor. No tomará vino, sidra, comerá allí miel, se alimentará de miel y de escarabajo, cucaracha o no sé, algo de eso. Langosta, ahí está, langosta y miel. Bueno, lo que sea, se vestirá de piel de camello y preparará el camino al Señor. Mire todo el mensaje. Sin embargo, el sacerdote no creyó. Y Dios le dice, por cuanto no has creído, quedarás mudo hasta el día que se realice el milagro. Ayúdanos, Dios. Hay consecuencias cuando dudamos de Dios. Hay consecuencias cuando no le creemos de corazón a Dios. Vienen consecuencias a nuestras vidas.
Pero Dios una cosa va a hacer, siempre va a cumplir con su palabra. Siempre va a dar por sentado lo que Él ha dicho y será así, lo creamos o no lo creamos. Por eso le dice, también tu parienta Isabel. ¿Qué era esto? Dios le estaba diciendo, mirá, tu parienta ya lleva 6 meses de embarazo. La que decía que era estéril, la que no podía dar a luz. ¿Para qué? Y ella sabía que era la esposa del sacerdote. Y lo estaba anunciando el ángel. Y eso reafirmó la fe de María. Y qué lindo, hermanos y hermanas, cuando en la iglesia vemos ese obrar de Dios. No vemos milagros exclusivos. Dios no tiene a nadie exclusivo. Sí somos especiales y específicos cada uno para Dios, pero Dios siempre revela a sus siervos y muestra las cosas y confirma cuando Dios quiere hacer algo, las cosas se manifiestan. Para que nuestra fe no decaiga. Así que cuando Dios le hable y usted se asusta o tema, es natural. Usted pueda preguntar y confrontar a Dios, es natural. Pero también Dios va a usar a alguna persona a su alrededor para mostrar su gloria. Hasta algún desconocido, hasta algún incrédulo. Mire lo que le estoy diciendo. O Dios no ha usado en la Biblia gente no creyente para bendecir al pueblo de Dios. O para confirmar palabras. Pastora Ana hablaba de los reyes o de los magos, como decía. El rey Ciro de Persia, un enemigo hasta el día de hoy. Sin embargo, Dios le dice, mi siervo eres tú, para libertar a su pueblo de Babilonia de la esclavitud. Dios puede hacer lo que sea, pero no lo va a hacer para que nosotros le creamos a Él, se cumpla su palabra y nosotros cumplamos con su propósito. Encinta desde hace 6 meses. Porque para Dios, si Dios pudo hacer eso en María, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, hermano, hermana. El Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa en tu vida, a través de tu vida, dentro de tu vida, sobre tu vida, en tu hogar, en tu familia o en tantas cosas. Para Dios no hay nada imposible. Y no es una frase, es una realidad. Para Dios no hay nada imposible. Se anima un aplauso al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, la reina Valera habla de sierva, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Se la jugó María, esclava, sierva, como diciendo, estoy dispuesta a morir, estoy dispuesta a ser, ahora se usa la palabra, guinguineada. Está de moda, sí. Ahora hablaron mal de mí. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a murmurar? ¿Cuántas veces nos preocupa más lo que diga el de afuera o el de al lado que lo que piensa Dios en nuestra vida? María es el ejemplo de una mujer que supo responder creyéndole a Dios a pesar de que su vida estaba en juego, podía morir, pero no le importó porque le creyó a Dios. Y cuando le creemos a Dios no es a corto, es a largo plazo. María tenía 9 meses por delante para el nacimiento y una vida para cuidar y educar y enseñar a su hijo. María tenía planes a largo plazo, pero fundamentados en la promesa y en la palabra de Dios. Le creyó que nadie la iba a matar, que nadie la iba a juzgar, y si lo hacían, si la juzgaban,
los hombres, dice Pablo, yo no sería siervo de Cristo. Entonces todo el que quiere servir a Dios no debe agradar a ningún hombre, debe agradar a Dios. Y el agradar y obedecer a Dios implica tener enemistad, confrontación y problemas con los hombres. Por eso la palabra esclava es sin derechos. ¡Ay, Señor, ayudaríamos también! Vamos a hablar del nacimiento, pastor, de Jesús, que vamos mejor. Mis derechos mueren ante los derechos de las personas. Y si yo quiero agradar a Dios, debo estar dispuesto a ser humillado. Debo estar dispuesto a ser inguñado, como dije. A nadie nos gusta. Pero ayúdanos, Dios. María es el ejemplo. No sé si termina aquí, 38, seguimos. Bajamos un poquito a ver si me perdí algo. No, el anterior, perdón. Entonces María dijo, yo soy algo. Con esto el ángel se fue. Ahora sí. Ahora vemos la parte de lo que pusiste anterior. Ah, ahí está. María visita a Isabel. Por aquellos días, recordemos que Elizabeth o Isabel tenía 6 meses de embarazo. María, para llegar a las montañas donde vivía su parienta, lo más literal es que era su prima, pero dice parienta, porque no está comprobado el parentesco 100%, pero bueno, tuvo que viajar 130 kilómetros. 130 kilómetros. Pero antes de todo eso, no nos olvidemos, no lo dice en Lucas, lo dice en Mateo, que José, también visitado por el ángel Gabriel, fue alertado. Obviamente María habló, porque ¿cómo se entera José? José dice que iba a dejar a su comprometida calladito de la boca sin que nadie se enterara. Pero eso era un acto de amor, no era un acto de, yo no me meto en este lío. Porque la amaba a María, dice, la voy a dejar para no difamarla y para que no la maten por mi causa. Pero ahí, ¿quién interviene? Un ángel, Gabriel. José en sueños se le aparece, y esto no es cosa menor, no se le apareció en persona a José, sí a María, sí a Zacarías. Esto es un puntito para las hermanas, ¿no? Y a veces para bajar un poquito el machismo, ¿no? En sueños Dios, a través del ángel, le dice a José, esta mujer, María va a dar a luz y su concepción es divina del Espíritu Santo. Cásate con ella, o sea, no hay por qué alterar los planes. El hijo, y le dice a José, hace partícipe, el hijo que van a tener será, y le dice toda la historia de vuelta. Ahí José decide casarse con María. ¿Para qué? Para estar con ella durante, yo diría, casi un año, sin tener relaciones sexuales, hasta que nació Jesús, lo dice la Biblia, por amor. Bendito hombre que obedeció a Dios y por temor y respeto también se guardó y cuidó su aspecto de satisfacción sexual. Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, o 140 kilómetros, 130, como de aquí a Maldonado, imagínense, no había auto ni aviones, ni habrá ido caminando o a lo sumo arriba de un burro. Y entró en la casa de Zacarías y saludó, subimos, a Isabel, dice esta versión. Y acá está otra cosa interesante, ¿no? Cuando Isabel oyó el saludo de María,
la criatura, o sea, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de su madre, se estremeció en el vientre y ella, dice la Reina Valera, que saltó, ¿verdad? Pegó un movimiento. Y mire lo interesante, ella quedó llena del Espíritu Santo. Esto sí que es algo también sobrenatural, que a veces no le prestamos atención. ¿Por qué quedó llena del Espíritu Santo? Por el niño que tenía adentro. No vino sobre ella algo, de adentro. Lo que también Dios había engendrado, no de forma espiritual, pero sí de forma profética. Dios le dijo a Zacarías, vas a tener un hijo, tu esposa va a dar a luz, y ese hijo tiene un propósito, preparar el camino para el rey. Dios había dictaminado que ese niño también fuera un niño especial. Hay dos casos más en el Viejo Testamento, Isaac y Samuel. Dos casos especiales donde también intervino Dios directamente con propósitos divinos. Bueno, pero por causa del niño que no había nacido, que estaba en su vientre, ya lleno de Dios, porque era producto de Dios y de la palabra, la madre recibe el Espíritu Santo. No habló en lenguas, por supuesto, alguno ya estará pensando. Qué lindo, ¿no? Pero no queda ahí. Seguimos leyendo. Quedó llena del Espíritu Santo, entonces con voz muy fuerte dijo: Elisabet o Isabel no sabía nada de María. ¿Usted cree que sabía? No, no sabía. Que a su vez era instrumento para alimentar la fe de María, pero que también sí sabía lo que iba y tenía en su vientre. Dice, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Hacemos un paréntesis en el 44, que no me olvide. Si no diría lo que leímos primeramente, que fue llena del Espíritu Santo, no podríamos entender lo siguiente. Pero lo que hizo Isabel, estaba profetizando, estaba hablando bajo la autoridad, el poder del Espíritu de Dios. Y estaba aceptando no solo lo que había en su vientre, sino que estaba aceptando que el niño que iba a nacer era el Salvador del mundo, mi Señor. Imagínese María cómo quedó frente a aquellas palabras y estaba la confirmación de Dios. Porque Dios no deja duda, Dios no confunde, Dios no nos avergüenza, Dios siempre dice la verdad y la verdad, por más oculta que esté, siempre sale a luz. Y Dios honra a los siervos y a sus siervas. Por lo tanto, dice, pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. ¿Cómo sabía eso la madre? Lo sabía. Qué lindo, hermanos, cuando le creemos a Dios, cuando la palabra produce vida dentro de nosotros, cuando estamos rodeados de personas fuera y dentro de la iglesia que solamente son negativos y que no se puede y que es imposible y que no vamos a hacer y no vamos a llegar y no va a alcanzar. Dios nos dice que todo es posible para Él. Dios dice que al que cree todas las cosas le son posibles. Y con uno que ya diga lo mismo, dos son mayoría. Porque donde hay dos o tres reunidos, congregados en su nombre, allí está el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dichosa tú por haber creído. Le dice a María Isabel, dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Gloria a Dios. No sé lo que llevó el viaje, sí que sabemos que tenía 6 meses de embarazo. Elisabet
Elizabeth estaba profetizando que sí estaba embarazada María y que iba a nacer, que llevas en tu vientre. Se da cuenta, era Dios hablando por Isabel. Y dice que María se quedó 3 meses más, algunos opinan que se quedó hasta que nació Juan el Bautista. 6 y 3 da 9. En definitiva, para cerrar, cada palabra de este mensaje no es para poner a María en la altura y en un pedestal para adorarla, sí honrarla, sí como mujer virtuosa. Fue escogida, favorecida por Dios y es la madre del Salvador. Pero quien es mi Salvador es Jesús. Quien es el Rey de los judíos y de nosotros es el Señor. Aún Juan el Bautista dice que preparó el camino cuando fue confrontado. Dice, yo no soy digno ni de agacharme a desatar la sandalia. El que viene tras de mí, yo, dice, los bautizo con agua, pero el que viene tras de mí va a bautizar en el Espíritu Santo, en poder, en el fuego de Dios. Aleluya, hermano. Y yo creo que la iglesia que va a ser salva es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que anda, que camina y que vive en el fuego de Dios. Y ya Cristo hizo todo, nació, ¿verdad? Murió, nos enseñó, murió, resucitó y vive para siempre. Leíamos, su reino no tiene fin. Entonces, en esta mañana, ¿de qué forma vamos a honrar al Señor? ¿De qué forma en esta mañana le vamos a decir al Señor que nos ayude a confiar, a creer, a esperar? Que nos ayude a confiar en las promesas, en las palabras del Señor. Porque sabe, tristemente lo digo, vivimos en un mundo de la independencia. Vivimos en un mundo donde aún fuera y dentro de la iglesia cada quien hace lo que quiere. Y podrá enojarse conmigo, pero sabe, la palabra de Dios se cumple. Y todo hombre y toda mujer que se preocupe en agradar, que quiera agradar, no estoy diciendo que lo pueda hacer, que se preocupe, que quiera, que busque agradar a Dios, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Dentro de ti, lo que humanamente no puedes hacer, Dios lo va a hacer a través de tu vida. Pondrá palabras sabias en determinados momentos, pondrá actitudes correctas en determinados momentos, te dará el control en determinados momentos, encenderá una luz roja en determinados momentos y otras veces una verde en otros, te hablará, te dará respuesta y si aún a pesar de que nos hable tienes duda, Dios va a usar a alguien para mostrarte que su gloria se glorifica y se cumple sobre aquellos que creen. Así que vamos a estar puestos de pie en esta mañana, le vamos a dar